de cobro coactivo, nos remitimos a algo que aparece en las copias y es precisamente que es un privilegio exorbitante de la administración que consiste en la facultad de cobrar directamente sin que medie una intervención judicial las deudas a su favor. Es preciso mencionar que es un proceso administrativo. De hecho, nosotros cuando hablábamos de que la DIAN no era un juez, sino que precisamente en esa facultad que le ordena la ley y el Estado, puede hacer ciertos actos de trámite para poder cobrar algunas obligaciones. En este me pareció importante colocar el diagrama, porque si bien en el cobro coactivo existen unas partes, vamos a enunciar dos, el deudor y el acreedor. Como ya sabemos estos conceptos, el deudor es aquella persona que tiene una deuda o un saldo pendiente con la DIAN en este caso. Y hablamos, denme medio minuto, ya. Si hablamos, por ejemplo, de acreedor, es aquel que puede hacer el cobro precisamente de esa obligación que se encuentra en un título ejecutivo. Más adelante lo va a mencionar, pero cuando hablamos o hacemos referencia a un título ejecutivo, hablamos de un documento en el cual se consigna una obligación expresa, clara y exigible. Más adelante también se va a hacer referencia a qué hace alusión estas tres palabras. Cuando se hablan de las clases de títulos, precisamente hablamos que los títulos pueden ser declaraciones privadas, liquidaciones oficiales, resoluciones, sanciones, garantías y sentencias. Nosotros ya habíamos visto que estas declaraciones privadas pues son las que realiza el contribuyente a la DIAN y que básicamente las liquidaciones oficiales son estas que pueden ser emitidas a través de la DIAN. Todas estas las hemos estudiado, las garantías que hacía parte de lo que eran las pólizas, sentencias como aquel conjunto de pronunciamientos que hacen las cortes, entre otras cosas. Seguimos luego con algo que se llama el mandamiento que ordena seguir adelante. Ay, Dios mío. Dame un minuto. Listo, entonces seguimos con algo que se llama mandamiento de pago, que ordena seguir adelante y medios de defensa. Entonces, en este módulo inician mencionando que, pues, evidentemente para que se haga el cobro coactivo se debe agotar algo que se llama el mandamiento de pago. ¿Y qué es el mandamiento de pago? Aquí se establece que es una obligación jurídico sustancial en la cual pues la persona, digamos que se envía cuando la persona no quiere cumplir una obligación de manera voluntaria. Entonces, este es un proceso que hace también la DIAN y es un proceso de trámite. Cuando hablamos precisamente de ese marco legal respecto al procedimiento de cobro coactivo, nos dice que es una herramienta que le permite precisamente a la DIAN agilizar todo lo que son el cumplimiento de las obligaciones sustanciales de los administrados. Hay que respetar principios constitucionales y legales como lo son el debido proceso, el derecho a la contradicción, el derecho a la defensa. Cuando hablamos de esta parte del debido proceso es que se deben agotar todos los pasos para llegar a ese cobro coactivo. Derecho a la contradicción, precisamente que la persona tiene que enterarse de todas las actuaciones que está haciendo la DIAN y que tiene que tener esa posibilidad de controvertir todas las cosas que se alleguen en su contra. Otra de las cosas que nos menciona es que el objetivo fundamental del cobro coactivo es que se pague de manera forzosa una obligación que, como ya habíamos dicho, es clara, expresa y exigible y que se encuentra en un título ejecutivo, que como los vimos pueden ser liquidaciones privadas, pueden ser también resoluciones de sanciones, pueden ser sentencias, entre otras cosas. Más adelante se van a anunciar cuáles son los títulos que se pueden cobrar. Hablamos también, permítame, la aplicación de la ley. Bueno, acá hay una partecita que creo que se me escapa, y es que cuando hablaba precisamente de la competencia funcional, se hace referencia a que la competencia, ¿sí van todos ahí? Sí. Sí. Sí, listo.
Entonces, acá hay que tener en cuenta que ¿qué es la competencia? La competencia es una facultad que da la ley o que le da el Estado a un grupo de personas para que hagan determinadas tareas o acciones. Hay dos tipos de competencias. Está la competencia funcional y la competencia territorial. Hablamos de competencia funcional cuando hablamos de tareas, actividades y funciones que recaen en cabeza de la DIAN. En este caso, el artículo 824 del Estatuto Tributario nos establece que el proceso de cobro coactivo lo podrá realizar primero el subdirector de recaudo de la DIAN, que hoy no sé si en el 2024 siga siendo el mismo, pero sería el subdirector de cobranzas y control extensivo. Secuencialmente también lo podrá hacer los administradores del impuesto o directores seccionales y los jefes de dependencia de cobranza. Y acá nos coloca un parágrafo y dice que y los funcionarios de las dependencias a quienes se les deleguen dichas funciones. Me imagino yo que a estos funcionarios se les deberá nombrar a través de una resolución para que puedan realizar ese proceso de cobro coactivo. Cuando nosotros también hablamos de lo que sería la competencia territorial, nos dice que los procesos se pueden iniciar de dos maneras. Primero, en el lugar donde se haya originado la respectiva obligación tributaria. En un video que nos mandó Jair, era muy claro y decían, es una competencia territorial, digamos, que se dejó de pagar un impuesto, no sé, en aduanas, o porque fueron a hacer determinado transporte y se incurrió en una contravención o en un delito. Es allí, por competencia territorial, donde se podría cobrar la obligación, pero también se puede hacer en la residencia o domicilio del deudor, perdón, en el domicilio del deudor, según el artículo 825 del Estatuto Tributario, para que lo tengamos claro. Tal como lo mencionábamos ahorita, es importante mencionar que el título materia de cobro tiene que ser un título ejecutivo y cuando hablamos de un título ejecutivo, mencionamos que tiene que tener esos tres elementos claves y es que la obligación que reposa en ellos debe ser clara, debe ser expresa y debe ser exigible. Cuando se habla que debe ser clara, es que, o según lo que se menciona también en el módulo, es que es entendible en un solo sentido, es expresa porque solo se le puede dar una sola interpretación y exigible cuando su cumplimiento no está objeto a un plazo o a una condición. La calidad de los títulos, también se menciona que la calidad de los títulos pueden darse en... La calidad de los títulos pueden darse, bueno, en liquidaciones privadas y sus correcciones, porque acá se mencionaba que cuáles pueden ser los documentos que pueden ser un título ejecutivo según el artículo 828 del Estatuto Tributario. Como les decían, puede ser las liquidaciones privadas y sus correcciones contenidas en las declaraciones tributarias presentadas desde el vencimiento hasta la fecha de su cancelación, las liquidaciones oficiales, los actos administrativos debidamente ejecutoriados. Más adelante explicamos qué es esa parte de la ejecutoriedad. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la nación para afianzar el pago de obligaciones y las sentencias. Son 5, acá faltó una que son las declaraciones oficiales. Entonces, declaraciones privadas, oficiales, actos administrativos ejecutoriadas, garantías y cauciones y las sentencias. Bueno, acá se explica el término de qué se entiende por ejecutoría de los actos administrativos. Se entiende que un acto está ejecutoriado o está en firme cuando, primero, que contra ellos no proceda ningún recurso o que existiendo recursos ya se haya vencido el término para interponerlos o que se hayan interpuesto pero en indebida forma. También se puede entender que se ha hecho una ejecutoría cuando el contribuyente renuncia expresamente al recurso, es decir, pasa una solicitud yo, tal fulanita de tal, en mi calidad de, no sé, en mi calidad de, ¿cómo se le llamaría? Investigado, sancionado. Bueno, en mi calidad de deudor de la DIAN, solicito o expreso que desisto del recurso de reconsideración o de apelación o reposición de tal acto administrativo. También cuando se desista de ellos o cuando los recursos interpuestos en vía gubernativa o las acciones de restablecimiento de derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva según sea el caso. Son 4 momentos. Sin recursos, cuando se vence el tiempo, cuando se renuncia expresamente a ellos o cuando precisamente se
haya interpuesto un recurso en vía gubernativa que ya se haya decidido de fondo o de forma definitiva. El mandamiento de pago. Bueno, nosotros ya habíamos visto algo relacionado al mandamiento de pago, y el mandamiento de pago no es otra cosa que un acto administrativo mediante el cual, pues, un funcionario competente le menciona a un deudor que tiene que hacer un pago de una cantidad de dinero. Este mandamiento de pago, tal como lo establece aquí, no solamente contiene la suma líquida del dinero que se debe, sino que también están las sanciones, los intereses, las costas del proceso, entre otras cosas. Más adelante se va a hablar sobre lo que serían las costas y a qué hace referencia a eso. Se dice que la DIAN tiene un término para enviar este mandamiento de pago, y son 5 años. La DIAN tiene un término de 5 años para iniciar el cobro coactivo, para realizar el cobro coactivo. Según el artículo 817, se cuentan a partir de estos momentos, de la fecha de vencimiento para declarar, de la fecha de presentación de la declaración cuando se hace de manera extemporánea, de la fecha de presentación de las correcciones cuando las declaraciones tengan mayores valores, o de la fecha ejecutoria de los actos administrativos cuando se resuelva la determinación o la discusión. Término: 5 años para realizar el cobro coactivo. Este término puede ser interrumpido y suspendido. Como lo hemos visto en las anteriores clases, la suspensión hace referencia a que no se vuelve a contar nuevamente de cero el término, sino que simplemente como que hubiera existido una pausa en el tiempo y se vuelve a retomar desde el tiempo que ya se había contado. Mientras que cuando se interrumpe, si es volver a contar de nuevo los 5 años desde cero, nuevamente 5 años. Entonces, acá nos hablan precisamente de la interrupción de la acción de cobro coactivo, y nos mencionan que se interrumpe el término por 2 figuras: la prescripción y la prescripción. Entonces nos dice: la notificación del mandamiento de pago interrumpe el término de prescripción. En otras palabras, desde el día siguiente a la fecha en que es notificado el mandamiento de pago, se iniciará a contar de nuevo los 5 años. El término de prescripción de la acción de cobro de la declaración privada se interrumpe con el otorgamiento de facilidades de pago. Sin embargo, este vuelve a contar a partir de la notificación del acto que declara su incumplimiento. Una vez se envía el mandamiento de pago, se interrumpe el tiempo de cobro coactivo, y si la persona hace un acuerdo de facilidad de pago, se interrumpe también. Pero si la persona, digamos que incumple, se vuelve a contar nuevamente el tiempo desde el incumplimiento como tal. Entonces, asimismo, el otorgamiento de la facilidad de pago, la admisión de solicitud de concordato o la declaratoria oficial de liquidación forzosa administrativa también son causales de interrupción de la prescripción. Entonces, luego se habla de las excepciones. Recordemos que todo trámite cumple con unos principios constitucionales y legales, en este caso la contradicción. Todo lo que la DIAN allegue en contra de un deudor o un contribuyente, también podrá colocar algo que se llaman las excepciones. Las excepciones no es otra cosa que mencionarle a la DIAN en qué término está en desacuerdo y qué se dice sobre cada una de las pretensiones que se presentan por parte de la DIAN. Las excepciones que el contribuyente puede presentar son las siguientes: el pago efectivo, la existencia de un acuerdo de pago, la falta de ejecutoria de un título. Acordémonos que si no tiene o que si todavía hay un recurso, pues no se podrá realizar, o que exista de pronto la pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo hecha por autoridad competente, la interposición de demandas de restablecimiento de derechos o de proceso de revisión de impuestos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y existen otras 2 excepciones que pueden ser sostenidas o plasmadas también por deudores solidarios. Recordemos que existían 3 clases de deudores: el principal, el solidario, el subsidiario, y hablábamos del solidario, que es aquella persona que acompaña al principal en esa obligación que tiene ante la DIAN, y puede mencionar precisamente como excepción la calidad
de deudor solidario o la indebida tasación del monto de la deuda. Recordemos que en una se nos mencionaba que estos respondían a prorrata por el número o la cantidad de acciones que tuviera. Entonces, si existe una indebida tasación, por eso el deudor puede promover esa excepción como tal. Listo, entonces seguimos después con la siguiente, y es el término para presentar las excepciones al mandamiento de pago. Se dice que el tiempo que se tiene el deudor cuenta con 15 días hábiles para aceptar u oponerse al mandamiento de pago. Entonces, las acciones que puede hacer son las siguientes. Lo primero, no contestar. Lo segundo, pagar la deuda. Lo tercero, proponer las excepciones de las que hablábamos. Y cuando la persona de alguna manera propone esas excepciones, puede atacar, ya sea de manera total o de manera parcial, lo que está pretendiendo la DIAN. Entonces, por eso dice que proponer excepciones, ya sea probadas totalmente o probadas parcialmente o no probadas. ¿Qué pasa cuando esta persona coloca este pliego en el cual se mencionan las excepciones? Pues la DIAN también tiene que dar una respuesta a eso que dice el contribuyente o el deudor. Y para esto tendrá un mes para decidir sobre ellas y la decisión puede darse en 3 sentidos. Primero, aceptar las excepciones. Y cuando ha aceptado las excepciones, es decir, le está dando la razón al contribuyente diciéndole sí, efectivamente lo que se menciona en el memorial es cierto, o sí, efectivamente se corroboró que usted pagó, o sí se corroboró que usted no es el deudor, no sé, el deudor principal, en fin. Lo que hubiera decidido y se acepta las excepciones en su totalidad, se termina el trámite y se archiva el proceso como tal. ¿Qué pasa cuando de pronto un deudor solidario coloca también unas excepciones? La respuesta de la DIAN puede ser de manera parcial. Es decir, si efectivamente se tasó mal su deuda, se verificó que su merced pagó tal dinero, pero se archiva esa parte, es decir, se archiva de manera parcial y se continúa con el trámite para cobrar la obligación que queda insoluta. Hay otra parte y es el rechazo de las excepciones a través de resolución. Cuando la DIAN menciona que va a hacer el rechazo de las excepciones, pues simplemente empieza la resolución de seguir adelante con el trámite y no se cierra, no se archiva, sino que se continúa con el trámite administrativo. Listo. Entonces, acá nos habla sobre el recurso contra el acto que niegue las excepciones del mandamiento de pago. Entonces, en la resolución que niegue las excepciones se ordenará la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados. Procede únicamente el recurso de reposición. Cuando se habla del recurso de reposición, recordemos que el recurso de reposición se presenta ante la misma autoridad administrativa que emite el acto administrativo, en este caso el jefe de división de cobranzas, al mes de su notificación, es decir, se tiene ese tiempo, pero también la DIAN tiene un mes para resolver el recurso contra el acto que niega las excepciones del mandamiento de pago. Si el recurso de reposición es fallado a favor del deudor, como ya les había mencionado, se archiva el proceso, y si no al contrario, es decir, si el recurso de reposición se niega, entonces se sigue con el proceso y se hace lo pertinente. Aquí seguimos con un paso y es la orden de seguir adelante con la ejecución. Entonces se dice que el mandamiento de pago, cuando esté en firme el mandamiento de pago, la resolución con que falla las excepciones al recurso de reposición ordena seguir adelante con la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados. Son 2 pasos importantes. Aquí se dice que si existe de pronto una demanda del título ejecutivo. Entonces, cuando el contribuyente no esté de acuerdo con el título, en su contra, desde la administración, este puede interponer en sede administrativa el recurso de reconsideración y de igual manera ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la demanda de nulidad y restablecimiento de derechos. O sea, puede hacer esas 2 cosas contra el título ejecutivo. Acá hay una parte y dice que la demanda de la orden de seguir adelante con la ejecución.
Acá se mencionaba que contra esta resolución no procedía ningún recurso, pero en el mismo artículo, es decir, en el artículo 836 del Estatuto Tributario, se menciona que sí existe y sería colocar una demanda, es decir, es demandable, pero únicamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es decir, solamente o únicamente se admite ante lo contencioso administrativo, pero contra la orden de seguir adelante la ejecución no habría ningún trámite ante la DIAN. Revocatoria directa contra el título ejecutivo. Dice que el contribuyente puede, de alguna manera, ir a la administración para revisar el título ejecutivo. Hay algo que se llama pues la revocatoria directa y hace referencia a... Denme un minuto. Revocatoria directa contra el título ejecutivo. Me voy a permitir leer un minuto acá. Entonces dice, en este caso opera la figura revocatoria directa siempre y cuando se realice en contra de un acto administrativo. Se le pone fin a una actuación como lo son las liquidaciones oficiales, las sanciones y demás actos que constituyan el título ejecutivo debidamente ejecutoriado. En concordancia con el artículo 94 de la ley tal, solo se procederá a la revocatoria directa en los eventos que el peticionario no hubiese interpuesto un recurso previo contra el mismo acto y en los cuales haya operado la caducidad para su control judicial. ¿Alguien entiende más sobre esta revocatoria directa del título? Hola Angie, Hola. sí. Dale, José. No, tranqui. No, dale, puedes decir lo mismo que... dale, después yo termino. Listo, vale. Pienso que como para ser como más concretos, la revocatoria directa de los actos, pues básicamente que la misma administración dice, o sea, revoca, haga redundancia, revoca sus propios actos porque está operando una causal, en este caso pues la caducidad. Pero no necesariamente que opere la caducidad, también cuando hay un vicio en el mismo acto administrativo, la misma administración puede dejar sin efecto ese acto administrativo. Lo que pasa es que en la actualidad muy poco opera, sino que siempre se va a la jurisdicción contenciosa porque la misma administración no va a aceptar que se equivocó, pero en algunos casos ocurre cuando hay unos vicios. Puede existir cuando hay caducidad, cuando hay, digamos, entendiendo vicios como un mal procedimiento, de pronto el acto administrativo no se publicó, que pues la publicidad es un requisito necesario para los actos administrativos. Entonces, si no hay un, digamos que estos vicios procesales, es posible que la misma administración pueda revocar sus actos. Listo. Entonces un poquito más claro. Y pues algo que nosotros tenemos es que la caducidad se refiere más al... ¿Señora? No, y también la revocatoria directa fue un tema que yo creo que, no sé si yo creo que no estuvieron mucho en la reunión, pero yo estuve compartiendo de que allí hay un requisito, pues en materia tributaria, un requisito, y es que no se hubiese contestado el requerimiento especial, si no estoy mal, que no se hubiese contestado el requerimiento especial. Y allí uno de los, digamos, de las causales causales para que la misma DIAN revoque el acto administrativo es cuando se cumplen 3 requisitos. Uno, que su oposición sea contrario o cuando se manifiesta lo que se dijo en el acto sea evidentemente contrario a la ley o a la constitución política. También que se esté atentando directamente contra el interés de alguien o que también cause, digamos, un agravio a su patrimonio y que además este sea injustificado. Entonces allí sí cabe la revocatoria directa. Listo. Entonces serían 3 eventos: cuando sea contrario a la ley, cuando se cause un daño injustificado al patrimonio, y el segundo, ¿cuál era? No, el tercero es cuando, bueno, dice, eso está en el CEPACA, si no estoy mal, ¿cierto?
El artículo 736 del Estatuto Tributario, aquí lo estaba buscando, es el que habla de eso. Y el artículo 93 de la Ley 1437, esa sí se habla de 3 requisitos. Primero, cuando se manifiesta su oposición a la Constitución política o la ley. 2, cuando estén conformes con el interés público o social o atenten contra él. Y 3, cuando se cause agravio injustificado a una persona. Listo. Espérate a ver si encuentro algo. Bueno, no tengo aquí, pero sí tengo presente de que uno de los requisitos es que no hayas contestado, o digamos que ya dice, solo se procederá a la revocatoria directa prevista en el CEPACA cuando el contribuyente no hubiera interpuesto los recursos en la vía gubernativa. Sí, hay gente que hace lo que llaman, ahí donde se da lo del persaltum, que también lo conversamos. Pero sí, habla de eso. Listo. Entonces vamos a seguir. Bueno, acá se mencionaba lo de la revocatoria directa. Entonces solo será procedente en los eventos en que el peticionario no hubiera interpuesto un recurso previo en contra del mismo acto y en los cuales haya operado la caducidad para su control judicial. Bueno, acá seguimos con otro concepto y es la liquidación de crédito y costas. Entonces, ahí se mencionaba que una vez se haga o se ordene la resolución de ordenar seguir adelante o con la ejecución del trámite, se tiene que hacer la liquidación de crédito y de costas, que no es otra cosa que identificar al detalle el valor de la deuda, el capital, los intereses, las sanciones, los gastos y los pagos adicionales que se hubieran hecho por concepto de peritos, evaluadores, entre otras cosas. También en el artículo 836 del Estatuto Tributario se le indica que debe cancelar, además del monto de la obligación, los gastos en que incurrió la administración para hacer efectivo el crédito. ¿Por qué? Porque obviamente como estamos frente a un proceso de cobro coactivo, se tiene que contratar un secuestre, se tiene que contratar una persona que haga el avalúo de los bienes, se tiene que, todas esas cosas pues se entran como costas del proceso administrativo. Se menciona también las objeciones de la liquidación de crédito. Se dice que si deben ser presentadas, bueno, dice, si la liquidación es presentada por parte de la administración, esta se comunicará al deudor, quien tiene un término de 3 días para formular objeciones presentando una liquidación realizada por su parte, señalando las diferencias que pretenda demostrar frente a la DIAN. Las objeciones se dan en 3, dice que el objetivo final de la liquidación del crédito y costas es reconocer el valor real de la obligación, materia de cobro para que una vez surtido el remate de los bienes se logre el pago de la deuda. Como gastos adicionales, tal como se mencionaban, pueden ser los honorarios del secuestro, los pagos que se realiza a peritos, los gastos de publicaciones, entre otras cosas. Vamos con este capítulo del remate de bienes. Entonces, una vez embargados, secuestrados y evaluados los bienes, se procede con una fase que se llama el remate. ¿Alguien acá ha estado en un remate judicial de pronto? No señora. ¿No? Bueno, entonces es un procedimiento, bueno, vamos a decir lo que dice el módulo, pero básicamente ese remate lo que se busca es que como no se cumplió con una obligación, como ya se cumplieron con unos términos y con unos procedimientos establecidos, lo que se busca es que a través de ese remate, que no es otra cosa que colocar ese bien inmueble en una subasta pública, recuperar parte de la obligación que se debe. Generalmente los bienes son superiores a las cosas que se pretende, de la deuda que se pretende cobrar. Pongo el ejemplo con un banco. Un banco le presta a usted 100 millones de pesos si usted tiene una casa de 200 millones de pesos, ¿sí? Con la finalidad de que, pues, obviamente, si usted incumple de su obligación, pues, a través de ese crédito de la hipoteca, pues, puedan rematarle ese bien y el banco pagarse. Entonces, acá nos menciona que el embargo inicia. Primero tiene que hacerse una resolución en la cual se mencione la fecha, la hora que se va a realizar la diligencia.
Y pues obviamente se culmina con la adjudicación y la entrega del bien inmueble. Recordemos que este remate se hace a través de una audiencia pública y que para eso existe un procedimiento que ya lo vamos a ver. La resolución de levantamiento de embargos y secuestros. Antes de hacerse el trámite de remate, se debe embargar un bien. Recordemos el término de lo que sería una medida cautelar. Una medida cautelar no es otra cosa que la imposición de, precisamente como dice la palabra, de una medida en favor de una persona que pretende que se le pague una obligación y que recae o que afecta a un bien inmueble. Se dice precisamente que el cobro coactivo puede decretar medidas cautelares previas o simultáneas al mandamiento de pago. ¿Eso con qué finalidad se hace? Esta medida cautelar impide que un bien pueda o tenga que salir del comercio. ¿Eso qué implica? Que usted no lo pueda vender, que usted no pueda trasladarlo o decir, sí, se lo voy a dar a tal persona, cambiar las escrituras ni nada de estas cosas, para que pueda cobrarse la obligación. Porque de nada serviría que usted tuviera una sentencia judicial si no existe un bien que tiene esa medida cautelar y que nos permite, pues, que nosotros podamos cobrarnos de ese bien inmueble, por así decirlo. El artículo 837 del Estatuto Tributario dice que no es necesario contar con la notificación para que la DIAN pueda tomar la decisión de embargar bienes y derechos. ¿Por qué no? Porque si nosotros o si la DIAN y las personas, los acreedores, tuvieran que notificar a la persona, pues tendrían que colocarlo también en sobreaviso. En este tiempo la persona podría, hay gente que hace negocios ficticios, simulados, hay gente que de verdad sí los vende, entonces es un mecanismo que pues se toma para poder cobrar de manera forzosa esa obligación. Dice que el embargo puede versar sobre cuentas bancarias a nombre del titular y cuando estas cosas ocurran, tiene que hacerse una comunicación a las entidades financieras sobre la medida de embargo sobre esas cuentas. También se dice que las medidas cautelares, ¿qué son? Dice, o cuándo podrán levantarse. Cuando sea admitida la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, contra la resolución que falla las excepciones y ordenar llevar adelante la ejecución, o cuando se presta garantía bancaria o de compañía de seguros por el valor adeudado. Básicamente cuando digamos que la persona está realizando ciertas acciones para pagar la obligación financiera. Respuesta sobre los recursos de embargo, las reducciones o bienes inembargables. Entonces se dice por acá, dice que los bienes embargados permanecerán congelados, lo que yo les decía, los sacan de comercio, no los pueden vender, no los pueden trasladar, donar, nada, hasta que pues se realice el trámite de pago. Acá se dice que hasta que sea admitida la demanda o el deudor pague o garantice el pago total de la obligación. También se habla que existen algunos bienes que son inembargables. Cuando hablamos de inembargables es que no se les puedan aplicar medidas cautelares. ¿Y cuáles son? Se dice que son, por ejemplo, las cuentas de ahorro, la primera cuenta de ahorro que se identifica nombre del deudor y que tenga una suma hasta hasta 510 VTs de una persona natural. Y también se menciona que son inembargables todo lo que hace referencia a lo que es patrimonio familiar, afectación de vivienda familiar y cuentas de depósito del Banco de la República. Estas medidas, o sea, todo lo que son patrimonio, afectación familiar, generalmente la gente cuando tiene su primera casa, afectan el bien en una notaría, mencionando que es de patrimonio familiar, bueno, en fin, entonces estos bienes son inembargables. Pero también son inembargables los bienes de uso público, como lo son parques, como lo son, no sé, el parque municipal, la iglesia. Esas son cosas inembargables. El inventario de los bienes a rematar y las formalidades. Una vez se profiere la medida de embargo de los bienes, se hace necesaria la comunicación a la oficina de registro con la finalidad de que haga la respectiva inscripción en el folio del bien inmueble. Si esta propiedad no está en cabeza del deudor, inmediatamente señora. No, nada más con el tema del límite de inembargabilidad. ¿Cuánto dijiste tú que era? 510 VTs en la primera cuenta bancaria que tenga
Una persona natural, porque esto no aplica para personas jurídicas. Sí, persona jurídica desde lo... Pero a mí me parece que eso cambió, espérate, ya te confirmo. Listo, listo. No, sí dice 510 VT, ¿Sí? pero dice... O sea, yo tengo en un lado, en un concepto, Sí, señora. pero este es de 2019. Puede que... Antes estaba en salarios mínimos, ¿verdad? Es que tengo entendido que son 25 salarios mínimos. O sea, 500, espérame un momento. 510 VT más o menos, ¿cuánto? 42.000. Sí, más o menos ese monto, sí. Es que a veces lo veo de 25 salarios mínimos. No sé si fue que lo pasaron a salarios mínimos o lo pasaron a VT, pero sí, son más o menos 20 y pico millones, sí, así es. Perdón. Okay. Entonces tenemos otra parte y nos dice que si no es propiedad del deudor, si se demuestra por parte de registro que no hace parte de la propiedad del deudor, entonces primero se debe abstener del embargo y lo segundo es que también pues debe emitir una comunicación a la DIAN pues mencionándole que esta persona no es propietario de ese bien inmueble. El inventario de bienes a rematar. Entonces dice, pueden presentarse casos en que sobre el bien del deudor ya existan embargos previos. En esta eventualidad, la Oficina de Registros deberá inscribir la medida proferida por la DIAN e informar a esta y al juzgado que haya ordenado el anterior embargo la existencia de dos medidas. Después de la explicación que nos dan acá, nos hablan de la prelación de créditos, porque es posible que sobre un mismo bien inmueble existan varias medidas de embargo, porque puede ser que esta persona tenía una casa, no sé, de 1.000 millones de pesos y la haya logrado colocar para respaldar ciertas obligaciones y al darse la quiebra, pues evidentemente este mismo bien inmueble puede tener dos embargos diferentes por entidades diferentes, como lo puede ser la DIAN, un banco, entre otras cosas. Bienes embargados que se encuentran grabados en prenda o hipoteca. Dice, si el embargo anterior es superior al del fisco, la DIAN se hace parte en el proceso ejecutivo. Es necesario tener en cuenta que existe algo que se llama la prelación de créditos. Cuando existe un crédito superior, la otra parte lo que hace es hacerse parte dentro del proceso ejecutivo, pero la DIAN, ya vamos a revisar la prelación de créditos, pero se encuentra dentro de una posición, por así decirlo, de importancia o superior frente a lo que fueran otros deudores, tales como una persona natural, entre otras cosas. Asimismo, el artículo 839 del Estatuto Tributario prevé la situación en que los bienes embargados se encuentren grabados con prenda o hipoteca. En este caso, el funcionario ejecutor hará saber al acreedor prendario o hipotecario la existencia del cobro coactivo mediante la notificación personal o por correo. El dinero que sobre el remate del bien hipotecario se enviará al juez que lo solicite y se adelantará el proceso para el cobro del crédito con garantía real. Acá se menciona también que puede existir un embargo de las cuentas bancarias. Esta se hace de oficio, se debe emitir comunicación y una vez realizada la medida de embargo, secuestro o resolución en la que se ordene seguir adelante, se hará el avalúo de los bienes según el siguiente criterio. Cuando se trata de bienes inmuebles, el valor será el contenido en la declaración del impuesto predial del último año gravable, incrementado en un 50%. Esto aplica solo para los bienes muebles. Estaba investigando este concepto y ya antes uno decía bienes inmuebles aquellos que no se pueden mover y no necesariamente es esa la característica fundamental, pero vamos a dejarlo por hoy en esa. Ay, ¿dónde yo lo escribí? Ya no me acuerdo. Tratándose de vehículos automotores, el valor será fijado oficialmente para calcular el impuesto de rodamiento del último año gravable. Para los demás bienes y los previstos anteriormente en los literales, el avalúo se podrá hacer a través de consultas en páginas especializadas y se adjunta la copia en el expediente. Y cuando por naturaleza del bien no sea posible establecer el valor del mismo, de acuerdo con las reglas mencionadas en los literales, A, B y C se podrá nombrar a un perito o avalador en la lista de auxiliares de la justicia o contratar el dictamen pericial con entidades o profesionales especializados. Es de mencionar que este avalúo, cuando ocurre la causal cuarta, podríamos decir que hace parte de esa liquidación
de costas que hablamos anteriormente, porque aquí ya existen unos gastos adicionales, que es contratar ese profesional que va a hacer el dictamen respecto de un bien que no se encuentra establecido en los anteriormente mencionados. También se dice que... espera, un momentico, ¿dónde vamos? Por aquí. Entonces se dice también que de los avalúos determinados de conformidad con las anteriores reglas se correrá traslado precisamente a través de un acto en un término de 10 días al interesado. Este también podrá presentar objeciones si así las tuviera. Recordemos que ¿qué son las objeciones? Esa posibilidad que tiene el contribuyente o el deudor de manifestarse ante la DIAN, ya sea para colocar una excepción de manera total o parcial frente a una pretensión que le hace la DIAN. Dice que podrá llegar un avalúo diferente y para esto también tiene un término y la DIAN tiene un término de 3 días para responder a ese avalúo diferente que presente el contribuyente como tal. Se habla también del remate. Entonces, hablamos del remate o es considerado como una forma de venta forzosa que se hace por decreto judicial a petición de un acreedor en subasta pública, lo que yo les mencionaba. Este tema, precisamente se dice que el remate no está establecido como tal en el estatuto tributario, por lo cual siempre nos debemos remitir cuando estemos haciendo esta figura jurídica al Código General del Proceso, ya que en esta se encuentra establecida, Código General del Proceso. Auto de remate. ¿Qué debe llevar ese auto? Como tal, debe llevar primero que sea emitido por un funcionario competente, se debe fijar la fecha, la hora del remate, mencionarse dónde se hará la audiencia pública, se debe colocar en un periódico o en un medio de amplia circulación, en una emisora, radio, entre otra cosa, que sea de carácter masivo, y la publicación deberá realizarse el día domingo y en un término de no menor 10 días a la fecha de la audiencia programada para el remate. La información que debe contener el auto del remate es la fecha y la hora en la que se abrirá la licitación. Los bienes a rematar, se debe colocar la clase, la especie, la cantidad, la descripción del bien inmueble, el número de matrícula inmobiliaria, la dirección. Se debe también colocar el avalúo, la clase de licitación, el número de erradicación del expediente, la entidad a cargo del remate, los datos de contacto del secuestre, el porcentaje que se debe consignar para la postura, que el porcentaje no es como que por ley se establece que el porcentaje para postularse es del 40%, no menos. No se podría realizar de remate cuando existan las siguientes características. Primero, que estuvieran sin resolver peticiones de levantamiento de embargos o secuestros o recursos contra autos, cuando se haya identificado que el bien es inembargable, cuando exista orden de reducción de embargos que afecten el bien que será rematado, cuando no hayan sido convocados debidamente los acreedores. Es decir, el remate, para que lleguemos a esa audiencia, tiene que hacerse todos los trámites y que todo ya se haya resuelto, que ya existan decisiones de fondo, que ya no existan recursos, que se haya hecho la debida notificación, que se hayan dado respuesta a todas las peticiones, a las excepciones, a las objeciones que haya colocado el contribuyente, entre otras cosas. Causales de suspensión de la audiencia de remate, cuando existe una demanda contra la resolución que resuelva las excepciones y ordena seguir adelante la ejecución ante lo contencioso administrativo, porque recordemos que todo tiene que estar en firme y todo tiene que estar resuelto de fondo. Por eso, esta sería una causal de suspensión. Y también el levantamiento de la suspensión del remate. Una vez sea notificada la decisión definitiva de la demanda ante lo contencioso y se compruebe que se han saneado las irregularidades, pues se podrá retomar nuevamente el término y realizar la audiencia de remate. Acá nos hablan de los acreedores. Recordemos que los acreedores son aquellas figuras que pueden hacer el cobro de una obligación que pues obviamente es adeudada a ellos. Encontramos que hay acreedores de mejor derecho, acá no sé si lo alcancen a ver, pero
nos dice que existen unos créditos de primera categoría, unos créditos de segunda clase, unos créditos de tercera clase, de cuarta clase y de quinta clase. Lo que nos compete a nosotros es saber que dentro de los créditos de primera clase se encuentran las obligaciones que se tienen con el fisco, que es con la DIAN. También están las obligaciones alimentarias, las costas judiciales, las expensas fúnebres, los gastos de enfermedad, los artículos de subsistencia del deudor y su familia. Es decir, podríamos decir que en esos créditos de primera categoría se encontraría todo lo que tiene que ver con la familia y también con las obligaciones financieras que se adquieren contra la nación y la parte laboral. En cuanto a los créditos de segunda clase, entonces están relacionados la posada del deudor, acreedores prendarios. Recordemos que en otra parte nos hablaba de que es posible que en un mismo bien inmueble exista la prenda y la hipoteca, y es ahí cuando esta persona que pronto tiene una prenda sobre un bien inmueble podría hacerse parte en ese proceso ejecutivo, y una vez la DIAN haga o cobre esa obligación financiera, pueda hacerse parte y de esa plata que se le devuelve al juez pueda pagarse. Existen también créditos de tercera clase, que son los créditos hipotecarios, créditos de cuarta clase, que son los del fisco contra los recaudadores, administradores y rematadores de bienes, los de establecimientos de caridad o educación costeados con los fondos públicos y los proveedores de materias primas. No sé si alguien de pronto de los que esté aquí cuando hablamos de esta prelación, nos dice acá en esta primera parte de cuarta clase, los del fisco contra recaudadores, administradores y rematadores de bienes, si de pronto tiene una claridad frente a esa partecita. Creo que no. Entonces, recepción de postura de los oferentes. Se dice que esta puede hacerse de manera personal. ¿Me están escuchando? Sí, ¿cierto? Sí, señora. Sí. Entonces se dice que la recepción de posturas, ¿qué son las posturas? No es otra cosa que presentar el valor que usted quiere dar por ese bien inmueble. Digamos que hay una casa de 100 millones de pesos, valor comercial, que se está rematando, y para usted hacer la postulación, usted dice que va no a dar el 70%, que con eso es lo que se empieza, un 40% es la postura que usted debe presentar, pero por lo menos se hace por el 70% del valor de ese bien inmueble. Digamos que usted dice, no, yo no voy a dar 70 millones, sino 75. Eso quiere decir, la postura es eso, es la presentación de su propuesta económica, por así decirlo. Entonces, debe ser de manera personal o a través de un tercero autorizado. Generalmente estas pujas se presentan en sobres cerrados en la misma subasta pública, y se debe consignar el 40% del bien rematado en el Banco Agrario, y se debe identificar precisamente a órdenes de la Administración de Impuestos, en este caso la DIAN, especificando el proceso, el objeto del remate y la realización del depósito a título judicial. Dice que el oferente deberá hacer llegar a la administración junto con su propuesta el título constitutivo en un sobre cerrado. También dice que el interesado podrá mostrar su postura en la fecha y hora del remate o dentro de los 5 días previos a la misma. Una vez sea presentada la propuesta, el oferente no podrá retirarla o modificarla. La audiencia, yo creo que es que la audiencia de conciliación, la audiencia de remate no es otra cosa, bueno, como ya lo estábamos diciendo, es con el objetivo de adjudicar un bien, y pues obviamente para que la DIAN pueda cobrarse una obligación que sea deuda. La audiencia pues tiene que señalarse la hora, la fecha señalada, tiene que precisamente, se anuncian las posturas recibidas, si hubieron una, si hubieron dos, quiénes las hicieron, y pues mencionar que pues para llegar las propuestas se tienen más o menos una hora que se menciona dentro de la audiencia como tal para realizar este trámite. Se revisa efectivamente que cada una de las posturas que presentan los oferentes cumpla con los requisitos establecidos por la ley. Aquellas personas que hagan una propuesta pero que no cumpla con los requisitos, vamos a hablar del primer elemento, es decir, que ni siquiera lleguen a una puja del 40% o que no hayan consignado el 40% o que hagan pujas por debajo del valor que se establece en la ley, simplemente serán rechazados y no se tendrán en cuenta para la audiencia de remate.
Se dice que se debe hacer una lectura en la misma orden de presentación. Evidentemente, cada uno lo hace en fechas distintas. Entonces, quien primero haya hecho la presentación, en ese mismo orden se hace la lectura de la postura que presenta la persona. ¿Cómo se hace la adjudicación del bien inmueble? En una subasta pública se da el bien, pues a quien haya cumplido con todos los requisitos legales y formales y que tenga el mayor valor o al mejor postor, ahí sí como dice el dicho. El desempate, ¿cómo se hace el desempate en la audiencia de remate? Si existen dos posturas iguales, pues se va a tener en cuenta o se le va a adjudicar el bien a la persona que primero hizo la presentación de la postura como tal. La devolución, ¿qué pasa con esta devolución como tal? Entonces, la devolución a los no adjudicatarios del remate. Como las personas tuvieron que haber hecho unas consignaciones de por lo menos el 40% a una cuenta bancaria de remate, entonces, digamos que se ordenará la devolución del dinero depositado por los demás oferentes, porque evidentemente ya se adjudicó y existe un solo comprador de ese bien inmueble. Cuando se habla del contenido que debe tener precisamente la audiencia de remate, se tiene que tener fecha y hora de la diligencia, designación de la parte del proceso, mención de las dos mejores ofertas con nombres de los postores, la designación del rematante, la descripción, todas las cosas, el precio del remate, en caso de que sea una licitación que quede desierta por falta de postores, entonces deberá quedar consignado en el acta. O sea, todo tal cual ocurre en la audiencia de remate debe quedar en esta acta como tal. La improbación del remate. Resulta que esa persona que inicialmente hace 40% y a quien se le adjudicó ese día de la subasta pública del bien inmueble, esa persona tiene 5 días para pagar el resto de la obligación. Pero, ¿qué pasa si esta persona ganó en la subasta pública pero no pagó? Dice que ahí es cuando ocurre esta figura de la improbación del remate y no es otra cosa que cuando se vence el término y no se pagó, se decreta y se impone una multa. ¿Qué es? La multa equivale a la mitad de lo consignado. Si yo consigné 40 millones de pesos, pues como multa me van a imponer a través de una resolución el pago de la mitad, es decir, me devolverían solo 20 y 20 pues los perdería por concepto de multa. Remate desierto, cuando no hay postulaciones o no se presentan dentro del marco de la ley, lo que yo les decía. Sí, van a hacer el remate por unos 70 millones de pesos, pero yo presenté mi puja por 50 millones de pesos. Sí, existe una postulación, pero no dentro del marco de la ley, por lo cual el remate se declara desierto. Hay una parte que también se mencionaba acá y es que qué pasa cuando 3 veces se hace un trámite de remate y pues no se logra tener con esa posibilidad de adjudicar ese bien inmueble, pues estos bienes serán adjudicados al favor de la nación, pero no es tan fácil como que, bueno, entonces se lo vamos a adjudicar a la nación, sino que antes de eso se hace un estudio técnico para saber si es viable, o sea, costo-beneficio, para saber si la nación puede o no tomar ese bien inmueble por concepto de pago de una obligación tributaria, aduanera o cambiaria. Luego, se habla también para la adjudicación de bienes es necesario. Primero, para que se lleve a cabo la adjudicación de bienes también es necesario que sobre los bienes adjudicados no existan medidas de embargo o limitaciones de su dominio. Los bienes deben presentar condiciones favorables de comercialización y de costo-beneficio, lo que les decía. Los gastos que genere la entrega real y material del bien deben ser asumidos por el deudor y la administración no podrá hacerse cargo de deudas del bien originadas previas a la fecha en que se hubiera realizado la transferencia del dominio. Y por último, las formalidades de la adjudicación del bien se dan mediante, un momentico, 23. Ay, no, creo que me faltó la hoja 24. ¿Alguien la tiene? Buenas. El que dice, la hoja 24 dice tercer remate de adjudicación de bienes. Ok. Entonces, creo que terminé. No, mentira. La hoja 24 dice recursos procedentes contra la adjudicación de los bienes rematados. Venga, lo miramos.
Me voy a permitir quitar esta parte para poder mirar el módulo. Y ya seguiría la otra persona. ¿Hasta aquí entendieron algo? Claro, como Voy a empezar a hacer preguntas. Claro, Primero claro. que para los voy a hacer la abogados, pregunta es a claro. Yair. Todo claro como un chocolate. Claro, como el chocolate, así como cuando yo estaba re perdida en lo del tema de contable. Sí, esto para los abogados es facilito. Nadie tiene preguntas, en serio. ¿Quién tiene preguntas? Señora. Pero Estoy revisando acá los... No, en el módulo no está. Perfeccionamiento del embargo. Entonces dice, sujeto a registro se comunicará a la oficina encargada por notificar. Entonces dice, concurrencia del embargo. Si existen dos embargos, la persona tiene varias deudas, varios acreedores, el embargo, ta, 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 ta. Pero yo sí anoté aquí el tema porque sí lo dan ahí en el video. Dice, decreto tal, recurso al régimen subsidiario, ley único perteneciente a una mujer, ta, ta, ta. Perfeccionamiento sujeto a registro. Es que dice que para el perfeccionamiento, y aquí sí lo menciona, que está sujeto a registro. Se dice sujeto a registro. Para el perfeccionamiento yo creo que lo que está es sujeto a registro en la Oficina de Instrumentos Públicos. Creo sí, que era lo sería que más bien como en el que video. independiente que se genere la medida, pues hasta que no lo registre la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la OIRIP, no puede, pues no sea perfeccionada. No sea, Exacto. Sí, yo creo que hace más exacto, referencia a esa la un inscripción. vehículo por allá en lo del tránsito, ¿no? Sí. Sí, señora. Ok. Bueno, entonces, hay más preguntas hasta allí. Ay, mire, también aquí se menciona etapas de la medida de embargo. Entonces dice, registro la medida de embargo o secuestro. Es perfeccionado. Entonces dice, se designa un auxiliar, fecha y hora para hacer la diligencia. Se debe decir el motivo de la visita. En la diligencia de secuestro se tiene que colocar las medidas linderos, estado de conservación y se debe plasmar en el acta de secuestro. Si no estuvo el deudor, se tienen 5 días para oponerse a la diligencia y ya no pertenece al deudor, se debe mencionar también en la Oficina de Instrumentos Públicos. Pero sí, al parecer, o según lo que se mencionaba también en el video, es necesario que se haya esa diligencia de secuestro. A todas estas les voy a compartir los apuntes que yo hice del video. Hoy no o sea, los tengo acá y acá se menciona muchísimo mejor todas las cosas. Uy, hasta ahora. Hubiera hecho mejor las diapositivas con esto. No, Pero pero todo ya el mundo te entendió. pero igual Hay cosas les voy a enviar mejor dicho, ya me voy a poner a tomar las fotos para subirles ahí los apuntes que tengo acá del video. Yo tengo todo el video acá. Uy, Ok. Entonces, siguiente. voy a compartir el tema que me corresponde, que es el que sigue, es el de títulos de depósito judicial. Es un tema bastante corto, voy a compartir la unidad
y lo vamos explicando. Listo, entonces, títulos de depósito judicial. ¿Qué son los títulos de depósito judicial? Son esos documentos que expide el banco, en este caso autorizado, que pues, creería que siempre va a ser el Banco Agrario, y allí es donde consta de que se consignaron unas sumas de dinero por parte de las entidades financieras. Esto en cumplimiento de las órdenes de embargo decretadas sobre el deudor. Entonces, ¿qué es el depósito judicial? Es el certificado o el documento que expide el banco diciendo, sí, aquí consignaron un valor a nombre de tal persona. Estos títulos se pueden endosar, fraccionar o aplicar a la deuda. ¿Listo? Tenemos como estos depósitos, ya hablábamos de que puede ser producto de medidas cautelares que se generan ya sea sobre las cuentas bancarias, embargos de créditos, de acciones, de bonos, de cualquier derecho a favor del contribuyente llega allá al banco cuando se consigna. Entonces, generalmente los títulos de depósito judicial se constituyen como consecuencia de orden de embargo de cuenta o depósitos consignados a nombre del deudor. Estos son consignados al Banco Agrario a favor de la DIAN, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1743 de 2014, y el funcionario competente podrá destinar los títulos constituidos, bien sea, ya lo hablamos anteriormente, lo aplicamos, lo fraccionamos o lo endosamos. Entonces ya vamos a ver detalladamente cuándo se dan estas tres situaciones. Entonces, estas tres situaciones o acciones que debemos hacer nosotros como funcionarios, los títulos de depósito judicial pueden ser usados como abono o pago total de la deuda originada. En ese sentido, la administración podrá hacer uso de ellos en cualquier etapa del procedimiento de cobro una vez cuente con la autorización del deudor. Entonces, mire, aquí hay un dato importante. A nosotros nos llega el depósito. Depende, digamos, la etapa en la que esté el expediente. Si está en una etapa previa al mandamiento de pago, nos llega el depósito judicial y lo que hacemos es, a través de los procedimientos internos que ya tenga la DIAN, informarle al deudor, mire, señor Yair, a usted en consecuencia del proceso de cobro que se lleva en su contra, hemos recibido depósito judicial por valor de 1 millón de pesos. Solicitamos de su autorización para poder aplicarlo. Entonces, si el contribuyente autoriza, con esa autorización se aplica la deuda. Pero si el contribuyente no autoriza y el expediente aún no tiene mandamiento de pago, pues ¿qué tenemos que hacer? Se envía al área coactiva, al compañero de coactiva, para que genere un mandamiento de pago, y ya cuando hay mandamiento de pago y resolución de seguir adelante la ejecución, podemos aplicar ese título o ese depósito judicial a la deuda sin autorización del deudor. Entonces, hay dos situaciones, ¿no? Cuando el deudor autoriza, todo es más rápido. Se aplica, listo, se abona la deuda, también dependiendo si el depósito es mayor o menor que la deuda. Pero si no autoriza, de igual forma se va a aplicar, pero el proceso requiere que exista una resolución que ordene seguir adelante la ejecución, ¿sí? Después del mandamiento de pago. El funcionario a cargo del proceso de cobro, previa a la expedición de la resolución de seguir adelante la ejecución, puede contactar al deudor con el objetivo de obtener su autorización para realizar la aplicación de los títulos a la deuda. Esto dentro del marco del procedimiento de cobro y lograr el pago de las obligaciones. Entonces, aquí hay tres situaciones, tres acciones. Fraccionar. El fraccionamiento se da cuando con un título constituido se debe aplicar a diferentes destinos como costas judiciales o enviar a otras seccionales o incluso devolver al contribuyente mediante la figura del endoso. El funcionario competente deberá proferir un auto que indique dicha distribución y un comunicado al banco indicando la manera en que se dividió el título constituido para el fraccionamiento de los títulos de depósito judicial
se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 535, 803 y 804 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿cuándo se da el fraccionamiento? ¿Entendiste esa parte? Resulta que, por ejemplo, yo debo 10 millones de pesos, pero a mí me tomaron un depósito judicial por 15 millones de pesos. Entonces, allí yo necesito fraccionarlo, es decir, el fraccionamiento no es más que una división. Entonces, yo le indico al banco, mire, de estos 15 millones, divídamelo, 10 millones y 5 millones. ¿Para qué? Para que cuando a mí me lleguen ese fraccionamiento, los 10 millones lo aplico a la deuda y los 5 millones se los devuelvo al contribuyente. Entonces, ese es el fraccionamiento. Hay un solo título, o puede ser también que, como dice aquí, que hay un solo título, pero hay diferentes, hay que pagar una parte aquí y otra parte en otra seccional, o una parte aquí y otra parte a las costas judiciales que se le pagan, o sea, a otra entidad. Entonces, allí es cuando necesitamos que el depósito, ¿qué? Dividirlo, ese es el fraccionamiento. El endoso es, allí todos claro qué es el fraccionamiento. O para ir por parte. Sí, señora. El endoso, una vez realizada la aplicación de títulos de depósito judicial, en el evento que la obligación sea saldada en su totalidad y existan aún títulos constituidos, el funcionario competente deberá proferir un auto que ordene devolver al deudor dichos títulos sobrantes. A este fenómeno se le denomina endoso. Previo a endosarlo, se debe verificar que el contribuyente se encuentre totalmente al día con sus obligaciones de la administración, por lo que también es necesario oficiar a todas las oficinas de la misma para que informen si existen deudas pendientes de cancelar. Una vez realizada la circularización y verificado que no existieran más obligaciones pendientes, se entiende que es procedente el endoso. Entonces, el endoso no es más que la devolución de dinero al contribuyente. Puede darse después de un fraccionamiento o simplemente que, por ejemplo, me llegó el depósito, pero el contribuyente decidió pagar. Entonces, como ya no voy a aplicar el depósito, yo se lo devuelvo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que yo puedo devolverlo, pero previo al endoso tengo que circularizarlo, que no es más sino informar a todas las seccionales, a todas las oficinas de la DIA, informar, mire que hay un depósito judicial de tal persona, verifique que esa persona no esté debiendo allá. Porque digamos que no solamente debiendo a título personal, sino que de pronto ese es digamos un deudor solidario de otro expediente, de otro contribuyente. Entonces, esa es otra forma, ese es un requisito, circularizarlo antes de poder devolverlo. Aplicación del título judicial. Entonces, ya esta es la tercera acción que podemos hacer, que es aplicarlo. Para hacer la liquidación y abono a la deuda de cada uno de los títulos constituidos, bien sea por autorización del deudor, ya habiendo situaciones, ¿no?, porque autorice o porque esté en firme la resolución de seguir adelante la ejecución, el funcionario a cargo tendrá en cuenta lo dispuesto en el 635, 803 y 804 del Estatuto Tributario. Así las cosas, se toma como fecha de pago la fecha en que fue constituido el título, independiente de que dicha fecha sea diferente a la que se realizó la aplicación. ¿Clara esta parte acá? En caso de que el valor del título no supere el valor de la obligación, el título se aplicará como un abono a la deuda y se imputará en las mismas proporciones con que participan las sanciones actualizadas, los intereses, anticipo, impuestos y retenciones dentro de la obligación total. La aplicación de los títulos no será procedente si en el proceso de cobro versa una de las causales de suspensión de que trata el 818 o existe alguna, no lo he buscado, ahora lo miramos, o exista alguna orden de un juez que lo impida. Entonces, miren, con respecto a la aplicación, yo creo que yo acá les traje un ejemplo de un título. Estaba tratando como de quitar los datos allí. Entonces, por ejemplo, aquí hay un depósito judicial y aquí está un valor de 23 millones. Entonces, miren que el título trae una fecha. Esto es con respecto a lo que estaba diciendo yo. Trae una fecha.
Entonces, esta fecha que es 23 de octubre, digamos que a mí me llegó este depósito el 24 de octubre, pero yo no tenía autorización del deudor, o si tenía autorización, de pronto no lo había aplicado porque me fui de vacaciones, no sé. Pasó algo y no lo apliqué inmediatamente. Entonces, la fecha con la que yo voy a liquidar la deuda y aplicar es esta, 23 de octubre, independiente de la fecha con lo que yo lo haga, si de pronto lo hago hoy 11 de enero, o lo hice en diciembre, o lo hice en noviembre. Yo voy a liquidar los intereses hasta este día, 23 de octubre. Si este valor no alcanza a cubrir toda la deuda, entonces yo voy a aplicar proporcionalmente al 23 de octubre una parte a sanción, otra parte a intereses y otra parte a impuestos, dependiendo que sea lo que esté debiendo el contribuyente. Listo, a eso se refiere con este tema de proporcionar y de las fechas, ¿no? Fecha de pago, la fecha en que fue constituido el título, y acá nos trae la fecha en que fue constituido. Una pregunta, cuando habla de constituido es como la fecha cuando pagó, ¿cierto? Sí, o la fecha en que ya recibió la DIAN el dinero, más bien, porque es que a veces, por ejemplo, Bancolombia le quita el dinero, Bancolombia, la vivienda, cualquier banco, ¿sí? Entonces, y le quita el dinero, por decir, el 9 de enero, pero no ha llegado ese dinero al Banco Agrario, porque de pronto está en canje y se constituye el título es el 10 de enero, al día siguiente. Entonces, la fecha de constitución es el 10 de enero. Ari, Y disculpa, Talía, una pregunta. Cuando habla de aplicar proporcionalmente el pago, ¿está establecido, no sé, los porcentajes o cómo, o a qué se refiere o cómo es? Sí, hay una fórmula, vamos a buscar aquí el artículo 8, proporcionalidad de los pagos. Hay un artículo. Sí, no, sí, porque 804, no, relación de la aplicación. No. 803 y 804 habla de esa. No, mira, vamos a ver si es eso. Pero sí habla de ese, se debe hacer proporcional, porque muchas veces la gente a veces hace, por ejemplo, un abono. 803 no es fecha en que se entiende pago el impuesto. No, lo que pasa, sí es el 804, la prelación. Para eso hay una fórmula. Para eso hay una fórmula y es el 804. Y muchas veces la gente dice, no, yo voy a abonar 1.000.000 a capital, así como en los bancos, pero acá no se puede. Acá hay una norma que establece, digamos, una fórmula y de acuerdo a eso es que se aplica una parte a impuestos, otra parte a intereses y otra parte a sanción, cada abono que haga el contribuyente. Gracias. No. Ok, gracias. A la cuenta de costas judiciales. Dentro del procedimiento de cobro coactivo y posterior al embargo y secuestro de bienes se pueden generar gastos por la custodia o tenencia de estos previo a la diligencia de remate, que lo explicaba Ángel.
Este tipo de gastos pueden ser cubiertos aplicando los títulos que se hubieran constituido. Es así que el funcionario competente podrá destinarlos a una cuenta del Tesoro Nacional mediante un acto administrativo. Entrega de remanentes. Una vez surtido todo el procedimiento de cobro coactivo y se haya logrado la extinción de las obligaciones, el funcionario competente ordenará la terminación y archivo del mencionado proceso. Se entiende lo anterior que las medidas cautelares que se hubieran proferido deben ser levantadas. Sin embargo, previo al levantamiento de los embargos, será necesario verificar solicitudes de embargos remanentes. Para el caso de existir solicitudes remanentes vigentes, el funcionario deberá atender dicha solicitud y ordenar la conversión de los títulos judiciales a favor de la entidad solicitante. Bueno, esta parte de los remanentes yo creo que está muy relacionada con el tema también de los remates, o sea, y el tema de las prelaciones. Como nosotros tenemos cierta prelación, entonces pues los acreedores van a estar muy pendientes de los procesos y lo que quede de esos procesos ellos van a reclamarlo y pues de acuerdo a la norma, pues así mismo se le tiene que entregar esos títulos a favor de la entidad que está solicitando esos remanentes. Listo, eso es todo lo que hay aquí de este módulo. No sé si tienen alguna duda, inquietud con respecto al tema, que era bastante corto. Tranquila, cuéntame. Sí, la misma plataforma hace esa proporción. Lo que sucede es que tú sí debes saber hacerlo. Porque, por ejemplo, a mí me llegó este depósito y resulta que el contribuyente está embargado, que fue el caso, está embargado y él no sabía si ese dinero le alcanzaba para cubrir el valor total de la deuda. O en este caso no fue así, sino que sabía que ese dinero no le alcanzaba, entonces había que aplicarlo y él decía, te quiero pagar hoy mismo el resto, quiero saber cuánto es el resto que debo, porque necesito que me desembarques la cuenta. Entonces, eso puede pasar. ¿Qué tengo que hacer yo? Este dinero, aplicar la proporcionalidad a la deuda y saber exactamente cuánto debe el contribuyente al día de hoy y que él me pague, y si él me presenta el soporte de pago del día de hoy, ya yo lo puedo desembargar, independiente que yo no lo haya aplicado, porque es que él no puede, sería un perjuicio para el contribuyente, digamos, estaría ocasionando cierto daño allí, si yo no tengo que esperar que se aplique a ver qué hace el sistema, porque imagínate, pueden pasar 15, 20 días y el contribuyente embargado y si le siguen consignando, le sigue llegando plata, entonces es un daño para él. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aplicarlo, hacer la proporcionalidad y decirle, bueno, listo, usted me debe tanto, voy a aplicarlo porque ustedes dirán, no es muy fácil, pues lo que me sale de deuda menos esto, ¿no? Porque cuando a mí me llega, de pronto me llega 10 días después, yo tengo que aplicarlos a la fecha 23 de octubre, cuánto quedó debiendo el 23 de octubre y el saldo, cuánto debe hasta hoy. Entonces, sí tengo que saber hacerlo, porque el contribuyente no puede esperar que eso se refleje en el sistema. Pero si ellos hicieron un pago, pues sí, ahí se ve en el sistema la proporcionalidad. Sí, y por los intereses y porque, sí, es que ese tema de depósitos llegan muchos en diferentes fechas, entonces tengo que determinar si ya terminó de pagar o cuánto le hizo falta. Casi siempre es eso, ¿no? ¿Cuánto me hace falta y yo consigo la plata para que me desembarque? Entonces empezar como a liquidar todo eso para que quede bien aplicado y ya luego que carguen el sistema que haya quedado bien, porque esa es otra, ¿no? Sí, también.
Con 4.90 también, sí. Con 4.90, pero tienen como unas características especiales. Tienen un doble código de barra, esas las generan solo quienes tengan ese rol, quienes tengan el permiso dentro de la obligación financiera. Pero es el mismo 4.90, se ve igual. Bueno, con gusto. Para hoy teníamos el otro, hasta ahí. Ah, bueno. Muchas gracias. Con gusto. Gracias, ¿cuándo nos vemos? Nos encontramos el sábado. Sábado en la tarde, por ahí de las 3. Sí, yo creo que a las 3 para no comenzar tan tarde. Y tratamos de ver si podemos sacar todo el módulo, aunque no recuerdo que tan largo, el módulo que sigue. Bueno, igual nos encontramos el sábado y hasta donde alcancemos a trabajar y ya pues podemos programar entre semana y tenemos disponibilidad otro día, el martes o el jueves, dependiendo. Sí, está bien. Bueno, espero que tengan una excelente noche, entonces nos encontramos el sábado. Listo, Chao, buenas noches bendiciones. para todos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.